Buenos días, profesora, mi nombre es Viana Alejandra Baqueder y este es mi video sobre figuras semejantes y teorema de Tales. Primero vamos a aprender sobre qué es congruente. En geometría, dos figuras o elementos son congruentes cuando éstas tienen la misma forma y mismo tamaño, aunque pueden estar en diferentes posiciones, ya sean rotadas, trasladadas o reflejadas. Por ejemplo, dos triángulos son congruentes si sus lados y ángulos correspondientes son iguales. Ahora, ¿qué es un ángulo de 90 grados? Se llama ángulo recto y es aquel que se forma cuando dos líneas o segmentos de recta se encuentran formados en una L perfecta. En términos más formales, este ángulo recto divide el plano en dos partes iguales. ¿Qué es un ángulo agudo y obtuso? Ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Por ejemplo, un ángulo de 45 grados es agudo. Ahora, un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 pero menos de 180. Por ejemplo, un ángulo de 120 es obtuso. Y así hay miles de ejemplos más. ¿Qué son polígonos semejantes? Los polígonos semejantes son figuras que tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño, y necesitan estas dos condiciones. Primero, sus ángulos correspondientes son congruentes, y como ya vimos antes, esto significa que son iguales. Segundo, sus ángulos correspondientes son proporcionales, o sea que mantienen sus longitudes en una misma razón o escala. ¿Cómo se construyen figuras semejantes? Primero, necesitamos elegir el factor de escala, si la figura es amplia o si la figura se reduce. Luego, multiplicar las dimensiones originales, lados o coordenadas, por el factor de escala. Y finalmente, verificar que los ángulos correspondientes se mantengan iguales para que la figura conserve la misma forma. Ahora vamos a aprender sobre el teorema de Tales. Este se relaciona con las figuras semejantes y establece que si se trazan líneas paralelas que cortan dos rectas transversales, los segmentos que se forman sobre una recta son proporcionales a los segmentos correspondientes sobre la otra recta. ¿Cómo vamos a leer la siguiente conclusión y el siguiente ejemplo? Este teorema es clave para demostrar que dos triángulos son semejantes y se usa frecuentemente para construir figuras semejantes a partir de una proporción. Ahora veamos la imagen que está aquí. Se utiliza la semejanza de triángulos formados por el bastón y la pirámide para calcular la altura de la pirámide. La relación entre la altura y las sombras es A y B, A como denominador y B como denominador, es igual a C y D. Hay que despejar la A, que es la altura de la pirámide, entonces A igual C por B y de denominador sería la D, donde A es la altura de la pirámide y como ya dije, C sería la altura del bastón, B la sombra de la pirámide y D la sombra del bastón. Esta fórmula permite calcular a A usando los otros valores conocidos. Gracias por su atención.